A continuación hará su intervención el doctor Esteban Correa García. Él es investigador en ciencias ambientales. Su interés principal es aplicar la transdisciplina con varias áreas del conocimiento, como las ciencias económicas, la computación, la economía ecológica, la ecología política y todo esto, digamos, mezclado para pensar la resolución de graves problemas ambientales que padece actualmente el planeta. Además de sus estudios doctorales en ciencias ambientales en la Universidad del Valle, es magíster en gestión empresarial con una especialización en impuestos y un título de contador público. Él tiene una larga experiencia en desarrollo de software empresarial en varios lenguajes de programación y también utilizando estas tecnologías para trazar, por ejemplo, o contabilizar huellas hídricas de ciertos procesos productivos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por darme este espacio, a la profesora Perafán por hacerme una invitación que la considero muy valiosa, muy importante, y también considero, me siento privilegiado del hecho de estar frente a ustedes y de alguna manera ser parte de el cambio que se está generando en Colombia. Este espacio aquí académico en donde está tomado por la comunidad afro es una evidencia de que este cambio se está dando en Colombia. Bueno, voy a hacer una presentación muy corta y también muy sencilla para que pueda ser entendida mayormente. Esta presentación va a ser relacionada con un software que he desarrollado, pero no es un video tutorial del software, ¿no? Entonces he tratado de que no sea como un video tutorial, sino una presentación muy genérica de qué hace ese software, para qué sirve y cuáles son las expectativas que se tienen con ese software. Entonces, bueno, este software se llama Manu. Ustedes se preguntarán, bueno, ese Manu ¿de dónde es? Manu significa deuda en quechua. ¿Por qué le he colocado ese nombre quechua al software? Porque este software, a diferencia de todos los software que yo he manejado, por ejemplo, en mi vida profesional como contador público, es el primer software que yo veo que no va a ser manejado por las corporaciones. Es un software para las comunidades, es un software para las personas que son las víctimas de los impactos ambientales. ¿Por qué? Porque los software hoy en día, por ejemplo, cuando le dicen valore el impacto ambiental, valore los pasivos ambientales, que ahorita lo vamos a ver, ¿quiénes son los que hacen esa valoración? Pues las empresas. Ya, las empresas. Entonces uno entra como en conflicto ahí, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es una contradicción ahí enorme de por qué en un software de pasivo ambiental no lo puede manejar una empresa. Bueno, algo también importante del software es que si ustedes ven la iconografía del software es una iconografía basada en arte precolombino, todo dirigido precisamente a usuarios que se pueden sentir identificados por esta iconografía. Bueno, este software, ¿por qué lo desarrollé? Porque es uno de los objetivos de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral se llama Modelo Analítico y Computacional para la Valoración Integral de Pasivos Ambientales desde la Justicia Ambiental y el Pluralismo de Valores. Caso de estudio para el sector cañicultor. En palabras pues más sencillas, mi tesis doctoral lo que plantea es un modelo para valorar algo que se llama pasivos ambientales, que ahorita lo vamos a precisar más, pero valorarlos de una forma especial, que es algo que se llama valoración plural. Es una forma especial de valorar. Entonces, vamos a hablar entonces de ese software Manu. ¿Cuál es el objetivo del software Manu? Ya dije que era un producto de mi tesis, pero ya el software como tal, ese es un pantallazo del software real, ¿cierto?
ese software tiene un objetivo central. ¿Cuál es ese objetivo? En términos muy generales, es valorar pluralmente los pasivos ambientales. Valorar pluralmente los pasivos ambientales. Ahorita el doctor Uribe dijo, ¿quién va a pagar por los impactos ambientales? ¿Cierto? Precisamente ese software es para eso. Para ayudarnos a reconocer quiénes son esos responsables y ayudar a configurar esas deudas, esos pasivos ambientales, y ayudar también en el proceso del cobro de esos pasivos. Vamos a desarrollar entonces el tema al respecto. Voy a centrar la exposición en dos palabras claves de este objetivo: pasivos ambientales y valoración plural. Básicamente en esas dos palabras en las que se basa la técnica de todo el desarrollo de ese software: pasivos ambientales y valoración plural. Primero, miremos entonces qué son los pasivos ambientales. Incluso están muy sonados, ¿no? No sé si ustedes han escuchado noticias al respecto, pero ya en el Congreso de la República han habido 2 exposiciones de proyectos sobre pasivos ambientales. Solamente ha pasado ustedes saben que un proyecto de ley se pasa con 4 debates, ya pasó un proyecto de pasivos ambientales con un debate. Entonces, ¿pero eso qué es? Bueno, cuando comencé a hacer la investigación de pasivos ambientales y pregunté eso qué era, ahí comenzaron los problemas de mi vida. Porque me encontré un poco de definiciones. Y cada definición obedecía a unos intereses muy particulares que no son solamente nacionales, sino mundiales. Entonces, si nos vamos a la contabilidad, que obedece a unos intereses económicos, a unas élites internacionales ahí, podemos ver que se conceptúa como obligaciones financieras relacionadas con aspectos ambientales. Esa definición suena como mucho mejor dicho, esta definición es la misma definición que se le puede dar a una obligación en un banco, una obligación financiera, ¿ya? O sea, para la contabilidad, gracias, doctor. Para la contabilidad, o sea, para el mundo de los negocios, un pasivo ambiental es simplemente una deuda de tipo financiero. No tiene otra distinción. La única distinción que le hace es que está relacionada con un aspecto ambiental. Pero eso trae unos problemas muy graves. Porque para configurar una deuda, desde el punto de vista jurídico, se necesitan una cantidad de elementos. Y hasta que esos elementos no se configuren dentro de una contabilidad, la deuda no existe. Entonces trae unos problemas gravísimos. Bueno, hay otras definiciones de pasivos, por ejemplo, las que ya desarrollan las regulaciones internacionales ambientales. O sea, ya no son regulaciones financieras propiamente dicho ni de contabilidad, sino todos estos organismos ambientales que se han comenzado a construir desde, digámoslo así, desde la Revolución Verde, más o menos desde la década de los 70, comenzó toda la dinámica de ver al medio ambiente como un escenario para poder dinamizar los capitales. Entonces, todo ese negocio se cubrió en algo que uno podríamos conceptuar como la economía verde, ¿no? Entonces, los negocios se pintaron de verde. Y los diferentes países, en especial Estados Unidos y la Unión Europea, hicieron unas regulaciones para poder controlar esos mercados y controlar el medio ambiente a través de esos mercados. Básicamente estas son las siglas, la EPA y la AEMA, son las siglas de esas principales organizaciones ambientales en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, los pasivos ambientales son cobros por daños ocasionados en los ecosistemas.
cuando hablamos de daños, entonces mire que eso ya es una dimensión un poco más aterrizada a la realidad material de los ecosistemas, ¿no? Cuando hablamos de obligaciones financieras, allí en ningún momento se habla de ecosistemas. Así que la definición que tiene la EPA, digamos que se acerca más a esa realidad que tiene la complejidad del medio ambiente. Hay otra definición que es más acertada todavía, que se hace desde una área de conocimiento que se llama la economía ecológica. Uno de los principales exponentes de la definición que voy a leer aquí es el doctor Joan Martínez Alier, y él dice que los pasivos ambientales son costos no pagados en los procesos productivos. Y cuando desde la economía ecológica se dice eso, esa frase contiene un poder de crítica supremamente fuerte, porque está diciendo que la producción capitalista básicamente no está pagando unos costos que debería pagar. O sea, ya ahí se configura algo que podríamos decir que es un delito, es una práctica ilegal, ¿cierto? Porque no se está pagando algo que se debería de pagar. Y aquí uno podría, desde la economía ecológica, uno podría examinar las actividades económicas desde esa lógica y ver cuáles son los costos que no se pagan, sumarlos, compararlos con la rentabilidad de los negocios y determinar si esos negocios son sustentables o no. Eso es lo que hizo nuestra compañera Andrea Cardoso en su tesis doctoral que bien conocemos, cuando examinó la economía del carbón. Ella determinó que el carbón no es sustentable porque sumó los pasivos ambientales y los comparó con la rentabilidad del carbón y se dio cuenta que los pasivos ambientales sumaban más de 3 veces lo que generaba de riqueza el carbón. Si ese mismo ejercicio, que es el que yo hice en mi tesis, lo hacemos para la caña de azúcar, ocurre exactamente lo mismo. Cuando sumamos todos esos costos ambientales generados por la caña de azúcar, los que el profesor doctor Uribe dijo ahorita, si uno suma todos esos, los impactos, por ejemplo, en el agua, en la reducción de especies, contaminación atmosférica, contaminación hídrica, disminución de fuentes hídricas, desplazamiento de comunidades, impactos negativos en la seguridad alimentaria. Si uno va sumando todo eso, al final todos esos costos son mucho más altos que lo que produce la caña de azúcar. Entonces aquí hay una crítica supremamente grave. El aporte que yo hago en mi tesis es que esa valoración de esos pasivos ambientales desde la economía ecológica, cuando se habla de costos, son costos desde la dimensión económica, o sea, costos que se pueden sumar en dinero. En mi tesis yo conceptúo un poco más despacio qué son los pasivos ambientales que conforman las deudas y teorizo que esas deudas ambientales, además de ser deudas en dinero, también se generan deudas morales. O sea, que el que está obligado a pagar esa deuda no paga solamente con pagar una plata, sino que esa obligación va más allá. El responsable entonces, además de pagar el dinero, tendría que comprometerse a, de alguna manera, compensar o restituir o reparar, es el término desde la justicia restaurativa, reparar ese daño, esa afectación. Y las afectaciones no se pagan solamente con dinero. Eso lo vemos muy bien dinamizado aquí en Colombia. Nosotros, los colombianos, hemos sido pioneros en el mundo de la justicia restaurativa a través de este proceso de paz que hemos estado viviendo y sentido mucho, ¿no?
ahorita con el informe de la Comisión de la Verdad, uno se da cuenta o puede ver en la práctica que no todo se soluciona con dinero. Por ejemplo, para una madre que ha perdido un hijo de falsos positivos, para ella es muy importante saber dónde está su hijo, qué pasó con su hijo dónde está enterrado, dónde está el cuerpo. Y eso no se paga con dinero, ¿cierto? Entonces, cuando trasladamos ese tipo de justicia al pago de los pasivos ambientales, entonces decimos, señor empresario, o ustedes agroindustriales, son responsables de los pasivos ambientales. No podemos decir que son responsables solamente de tantos millones de dólares, sino que también son responsables del daño moral que han ocasionado a comunidades, a muchas comunidades aquí en el Valle Geográfico del Río Cauca. ¿Y eso cómo se compensa? Bueno, hay forma de compensar lo moral. Por ejemplo, una de las formas es pedir perdón. Cuando hemos visto una empresa a través de los medios de comunicación diciendo, señores comunidades, perdónennos por el daño causado. De pronto algunas veces han llegado y han pagado, ¿cierto? Una indemnización. Pero internacionalmente incluso podemos ver el caso de la BP cuando la British Petroleum cuando derramó todo ese crudo en el Golfo de México y se le obligó a pagar miles de millones de dólares por ese pasivo ambiental. Entonces el juez dijo, ustedes también tienen que pedir perdón a la humanidad y a los habitantes de ese territorio alrededor del Golfo. Y bueno, tuvieron que pedirlo, aunque fue muy escueto la forma en que lo pidieron, porque salió el CEO, representante de la British Petroleum, al fondo de su mansión, al fondo estaba una ¿cómo se llama? Una fuente, una chimenea, ¿no? En su mansión, y entonces dijo a todo el mundo, lo siento. ¿Ya? Esa fue la forma de pedir perdón. Entonces, pedir perdón es una forma que repara, ¿no? Yo creo que ustedes como representantes de las comunidades sería muy significativo que venga una empresa, además de decirles, vea, tengan este dinero para hacer una escuela, una cancha de fútbol, decirles, señores, nosotros reconocemos, como dijo ahorita nuestro compañero Hernando, que dijo ahí, reconocer, una de las formas de reparar, de solucionar, es reconocer que hubo una afectación. Ese es el primer paso. Que la industria diga que falló, que pensó solamente en sus intereses financieros y no pensó en el gran daño que está haciendo. Eso es como un sueño, poder pensar que eso se logre, pero cuando nosotros los colombianos íbamos a pensar, a imaginarnos que un militar estuviese enfrente de una comunidad pidiendo perdón? Si nos preguntaran eso hace 10 años, yo creo que nosotros decíamos, no, eso es imposible que se logre, ¿cierto? Hoy en día podemos ver que eso se está dando, es una realidad. Así que, en términos de los pasivos ambientales, también puede ser que ocurra eso. Por eso, dentro de mi tesis doctoral, ajusté, redacté o reconfiguré el concepto de pasivos ambientales y lo conceptué como obligaciones materiales o morales derivadas de daños ambientales generados por actividades económicas. O sea, se incluye el daño moral y ese daño moral tiene que ser parte de esa obligación de las empresas. Bueno, rápidamente, porque pues, el tiempo apremia, vamos a hablar de cómo se valora ese pasivo ambiental. Entonces dijimos que esa valoración es algo especial porque se tiene que hacer desde el punto de vista de algo que se llama valoración plural. ¿Qué es la valoración plural?
es algo diferente a meramente valorar algo monetariamente, ¿cierto? Valorar algo monetariamente, todos somos expertos en eso. Nos preguntan cuánto vale un huevo. ¿Cuánto vale un huevo? Yo no lo digo porque no quiero pasar osos como lo pasó el ministro. Bueno, entonces, todos somos expertos en valorar monetariamente, pero si nos preguntan, ¿pero será que eso que estamos valorando, cuando hablamos de la naturaleza, la naturaleza será que vale solamente $1.000.000? Un río que se seca, como los que habló el profesor Hernando, esos 3 ríos de Cali que se mueren en un caño, si valoramos eso en dinero, ¿será que, listo, valoramos el agua, valoramos el territorio, los metros cuadrados, podemos hacer una valoración económica de eso, y digamos que eso nos dé cualquier valor, $10.000.000? ¿Será que ese río vale solamente eso? ¿Cuesta solamente eso? No, tiene otras dimensiones el valor. El valor al menos tiene 2 dimensiones más. Tiene una dimensión que es una dimensión ecológica y tiene otra dimensión que es una dimensión sociocultural. Entonces, cuando valoramos un daño ambiental, vamos a decir desde este enfoque que estoy tratando en mi tesis, esto vale tanto en dinero, pero también ecológicamente ese daño significa tanto, tantas especies se murieron, tantas especies se extinguieron, y socioculturalmente significó ese daño moral tal. Entonces tiene que haber 3 informes que representen los daños, y todo eso junto hace parte del pasivo ambiental que se tiene que obligar al responsable a, ya no sería pagar, sino a responder, entrar a responder por ese daño. Bueno, finalmente, porque ya me dijeron, hace 5 minutos me dijeron que quedaban 5 minutos. Estos son unos pantallazos del software. Este software, si Dios quiere, va a estar en funcionamiento después de agosto, o sea, en septiembre. Ya la universidad ya lo va a evaluar como producto y ya puede ser mostrado pues, de manera libre. Este software no es comercial, va a ser libre, está en internet para que todo el mundo lo pueda usar. Está los manuales, los videotutoriales también van a estar en YouTube para que todo el mundo pueda autocapacitarse en ellos. Yo personalmente tengo un compromiso ético y moral de ir a las comunidades y capacitar a las personas de cómo se hace el proceso de valoración de esos pasivos. Tengo 4 partes que componen el algoritmo. Una parte que es la descripción del conflicto ecológico distributivo, porque los pasivos ambientales todos ocurren dentro de un conflicto ecológico distributivo que también nuestro amigo Uribe, es como si hubiésemos hecho la tesis juntos, hermano, pero no lo hicimos juntos. El compañero Uribe dijo que una de las soluciones era poder determinar ese gran conflicto ecológico distributivo, ¿cierto? Bueno, aquí a través del software lo primero que se hace es configurar el conflicto ecológico distributivo. Después de eso se hace un proceso de valoración con diferentes metodologías científicas en las 3 dimensiones: económica, ecológica, sociocultural. Luego hay un proceso que se llama de representación, que es la forma en que los informes se ven. Estos son pantallazos del software. Entonces, miren, los informes del software son diferentes a los informes de los estados financieros de una empresa. Entonces, si uno ve un balance de una empresa, ve un poco de números, ¿cierto? Aquí vamos a ver el territorio, un mapa, además de números, ¿cierto? Y gráficas y tablas, vamos a ver mapas. Y vamos a ver también mapas detallados con realidad aumentada. Miren que al fondo de esto es una foto satelital real, pero tiene realidad aumentada porque tiene polígonos que tienen diferentes convenciones y expresan o mejoran la comprensión de esa realidad que estamos viendo en ese mapa. Entonces, esto hace parte de esos informes que va a hacer el software, que a su vez hace parte de ese proceso de representación. Pero finalmente el software tiene una parte de seguimiento.
porque los pasivos ambientales son una deuda. Y de nada nos sirve configurarlos y que ahí mueren todas las cosas. No. Nuestro compañero Uribe también dijo cómo hacer que los responsables paguen. Claro, cuando se configura el pasivo, entonces hay que judicializar, habló el compañero, judicializar el conflicto ecológico. Y la forma de judicializarlo es a través de pruebas. El pasivo ambiental se constituye como una prueba, y si se hace a través de un proceso científico como este, sirve para que un juez diga: tal empresa debe a la comunidad tanto dinero, pero también debe también debe proyectos de capacitación, etcétera, para que remedie el daño que ha hecho. Y se hace un proceso de seguimiento hasta que ese pasivo, después de configurarlo, se judicialice, se exige, luego se negocia, porque tampoco podemos ser arbitrarios, no podemos ser totalitarios, hay que negociar, ¿ya? Porque si uno se coloca a valorar los pasivos ambientales solamente en la dimensión económica, esos valores a veces pueden ser infinitos. Entonces hay que negociar, ¿ya? Razonablemente. Y finalmente cerrar ese conflicto ecológico distributivo, sanar eso, pasar la página y ayudar a que se creen, por ejemplo, nuevos negocios. Ese es uno de los objetivos de los pasivos ambientales. No solamente es la justicia ambiental, sino desmotivar las actividades que no son sustentables y motivar económicamente la generación de otras actividades sustentables, como por ejemplo que esos cultivos de caña se dinamicen, se cambien por frutas, por ejemplo. Es una de las propuestas que está sonando actualmente. Bueno, queridos amigos, tengo mucho más que hablarles, pero el tiempo no da más, ya me pasé mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Correa. Esta mañana justo estábamos hablando que era importante poder medir los pasivos y compararlos con lo que se vende como los beneficios, por ejemplo, de los agrocombustibles frente a los combustibles fósiles. Entonces creo que esta herramienta sin duda será de gran utilidad. Y el tercer panelista de esta sección de la tarde es Janel Valencia. Él es militante y miembro fundador del PCN. Es también egresado de esta alma mater, es sociólogo de la Universidad del Valle y luchador de toda la vida por los derechos de la gente negra. De hecho, el doctor Uribe en su libro relaciona uno de los conflictos que él analiza a más profundidad. De los tres conflictos está relacionado con el agua en Puerto Tejada, y Janel, por ejemplo, fue uno de los líderes afrodescendientes que, estrenando la Constitución, recurrieron a los mecanismos que ofrecía la Constitución para reclamar la garantía del derecho al agua, justamente por la contaminación del río Palo. Entonces los dejo con Janel. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer a nuestro Señor Jesucristo, a nuestros orichas, a la Universidad del Valle, a la Forest People, a los compañeros del Palenque Alto Cauca y compañeras PCN, a la profesora Zené, al profesor Diego Mario, como Mario Diego. ¿qué hizo Diego Mario? Ay, se nos fue el profesor. Bueno, yo quiero decirles que llevaba tiempos que no estaba en un evento que me causara tanto aprendizaje como este. De verdad que desde que llegué a la universidad, a este evento, hasta este momento, todo lo que he visto y escuchado es puro aprendizaje. Estoy muy agradado, gracias a ustedes, los participantes, y a las personas y las instituciones que han hecho posible este evento. De verdad que es un contenido, bueno, es algo muy bonito lo que he visto hoy, y gracias. Solo queda agradecer. Yo voy a plantear
algunas reflexiones en torno al impacto de la Ley 70 hoy en el norte del Cauca y su importancia en los procesos de lucha. ¿Sí? Esta es una idea que viene hace muchos años y partió hace muchos años de una discusión donde se decía que la Ley 70 era solo para el Pacífico. ¿Sí? Entonces hubo un grupo de personas que se empeñaron en decir eso y otro grupo de personas, hombres, mujeres y organizaciones, que nos empeñamos en decir que no era así, y la historia nos dio la razón. Hoy estoy contento porque la historia nos dio la razón y quiero como contar algunas de esas cosas que la historia nos dio la razón, porque además es una excusa para a partir del próximo año ahondar en eso. Entonces me di la tarea de hacer algunas reflexiones gruesas como excusa para abordar el tema a profundidad en términos de investigación a partir del próximo año, el cual espero contar aquí con el apoyo de los profesores y las profesoras de esta bella universidad, la profesora Zené y el profesor Mario Diego y el resto de compañeros y compañeras. Entonces, hay varias cosas que son y que marcan necesariamente la historia del movimiento negro en el norte del Cauca y las luchas por la reivindicación. ¿Sí? Uno tiene que ver con la lucha contra la memoria humillada. Y solo la Ley 70 y la construcción de movimiento negro a partir de las reivindicaciones ha permitido o está permitiendo hoy que la comunidad negra pueda incidir significativamente en los procesos de escolarización de la gente. ¿Sí? Si no hubiese habido Ley 70, pues yo creo que a esta fecha, 29 años después, todavía hablar de la fortaleza de los procesos identitarios de nuestras poblaciones, yo creo que estaría todavía muy empañado. ¿Sí? Creo también que inclusive el ingreso diferenciado a universidades como la Universidad del Valle, pues todavía para nosotros había sido de pronto hasta inconcebible, pues entre comillas. Entonces, todos esos son las cosas y los efectos que ha ocasionado la Ley 70. Entonces, es la alegría de saber, entre comillas, que como que nos vamos ganando la batalla, ¿no? Nos vamos ganando la batalla, y en ese sentido uno puede decir cosas que son muy tangibles en educación, ¿sí? Estamos viendo, por ejemplo, hoy que hace 10 días más o menos se acaba de aprobar el estatuto docente para etnoeducadores afrocolombianos y afrocolombianas. Ya se concertó con el Espacio Nacional de Consulta y ahorita el presidente debe presentarlo al Congreso para que lo vuelvan ley. Esa es una ganancia del movimiento negro que surgió a través de, inclusive antes de la Ley 70, cuando iniciamos el proceso preconstituyente. ¿Sí? Otro elemento tangible que uno pudiese decir hoy, bueno, y siga diciendo, y eso cómo es que se ha medido y cómo es que ocurre. Hoy hay consejos comunitarios en el norte del Cauca que tienen título colectivo, y uno pensaría que los títulos colectivos solo estaban destinados para las comunidades negras, como dice la Ley 70, de la costa del Pacífico. Entonces, hoy eso es posible. Hoy hay cerca de los 42 consejos comunitarios que existen en el norte, de los 43 consejos comunitarios que existen hoy en el norte del Cauca,
hay aproximadamente unos 7 consejos comunitarios que han recuperado tierras, inclusive porciones de tierras significativas. Digo significativas para estos tiempos, ¿no? Porque, como dice un amigo nuestro, la gente nuestra ya no tiene tierras, el que más tiene un solar grandote. Sí. Ya no puedo hablar de 5, 10, 15 plazas, no, nada de eso. Ya tiene solares grandes. Entonces, a través de la ley 70, la gente se ha empezado a pensar la posibilidad de volver a tener una gobernabilidad en su territorio, que esa es otra de las cosas muy importantes que nosotros hemos vuelto a ganar. Hoy mucha gente negra en el norte del Cauca empieza a reconocerse, ¿sí?, a través de consejos comunitarios, a través de organizaciones. Hoy la cultura empieza a recuperarse, porque lo que ustedes han mostrado hoy, todas las personas que me han antecedido, ¿sí?, han mostrado todo ese impacto de la caña sobre el medio ambiente, sobre la economía, pero inclusive ustedes poco mostraron los impactos sobre la cultura, ¿sí?, aunque lo enunciaron, pero no mostraron cuál ha sido el impacto sobre la cultura. Y el impacto de la cultura, de la caña sobre la cultura nuestra, es parecido al impacto de la violencia sobre nuestra cultura. Es que han matado la cultura, ¿sí? Y hoy el establecimiento de la caña y la violencia lo que han permitido es una pérdida progresiva de esos elementos que te hacen ser. Es que como soy yo, ¿sí?, esos elementos y esas prácticas culturales se han ido perdiendo. Pero gracias al movimiento negro impulsado desde el proceso preconstituyente y hoy ley 70, la gente ha empezado a ilusionarse, ha empezado a reconocerse. Y algo muy fundamental que tiene que ver con el sentido de vida es que la cultura es lo que le da el sentido de vida a los individuos, ¿sí?, y a los grupos humanos. Entonces, durante siglos y muchos años hemos vivido como en cuerpo ajeno, porque inmediatamente las prácticas culturales van desapareciendo, pues el ser humano tiene que adoptar algunas. Y estratégicamente nos han puesto a vivir en cuerpo ajeno. Y es muy bonito, por ejemplo, cuando hubo un hecho muy significativo, cuando la instalación del actual gobernador del Cauca. El día que se posesionó el gobernador del Cauca, ¿sí?, ese día se tocó el himno nacional en ritmo del Pacífico y el himno del Cauca en pura fuga norte Cauca. O sea, ese hecho tiene una significación de incalculable dimensión. Tanto que generó mucho odio en esa clase payanesa, rancia, esclavista, ¿sí?, racista, y se despacharon por las redes. Y a las 4 o 5 horas, no sé qué pasó, fue tan duro lo que se despacharon por las redes que lo borraron. Lo borraron y no logramos, pues en medio de la alegría y todo eso, no logramos capturar eso, ¿sí? Pero fue muy feo lo que escribió y muy duro, ¿sí? Porque vieron herido su ego, ¿sí? Y vieron también sus intereses, amenazados sus intereses. Ese día se empezaron a dar cuenta de que esto está cambiando.
Entonces, todo eso es lo que ha permitido la Ley 70, ¿sí? El movimiento negro, a través de la Ley 70, pues ha generado cosas muy importantes para la comunidad negra. Uno pudiese decir que otro elemento que es tangible alrededor de los logros de la Ley 70 tiene que ver con el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Y de ese capítulo étnico, hoy, por ejemplo, podemos rescatar lo que es la Guardia Cimarrón. Aquí tenemos a unas mujeres y unos hombres que hacen parte de esa Guardia Cimarrona. ¿Por qué no se colocan de pie? Muchas gracias. Ellos y ellas hacen parte de la Guardia Cimarrona del Palenque Alto Cauca PCN y nos acompañan hoy. Queríamos inicialmente que ellos pudieran estar demostrando un poco su oficio en la organización y cuidado del sitio, pero después decidimos que era muy importante que ellos y ellas participen en este tipo de eventos que les nutre de conocimiento para su lucha. Y ha sido muy importante todo lo que ha pasado alrededor del movimiento negro en este momento, porque las mujeres hoy, a partir de ese movimiento negro, pues por sus luchas también, ¿no?, valga decirlo, tienen un papel más notable en el movimiento. Sí, ustedes pueden observar que la mayoría de quienes hoy están aquí de la Guardia son mujeres. Y hay una de ellas que tiene un cargo directivo dentro de la Guardia. Entonces, entre otras cosas, entonces uno coge todo ese tipo de elementos y lo que hace es que llena de alegría porque hay un reconocimiento mayor en la práctica de las luchas, ¿sí? Entonces están las mujeres en el campo ha habido, frente al movimiento, a los movimientos de lucha por la recuperación de la tierra, la Ley 70 ha permitido que haya un viraje en la forma como la gente se plantea la lucha, inclusive hoy, frente a cómo se administra el territorio. ¿Sí? Profesor recordaba que usted estaba hablando ahí que mencionó cuando aparece la ley 135, porque cuando aparece esa ley, el INCORA tenía una función muy específica pero muy importante en la comunidad campesina. Entonces el INCORA tenía crédito, el INCORA tenía asistencia técnica, el INCORA tenía muchas cosas. Inclusive el INCORA tenía un programa de formación para mujeres que eran las que tenían que ver con tratar los asuntos de familia de los campesinos. Era un programa muy bonito, pero que en últimas no le servía a las élites, y poco a poco fueron desmontando todo lo que la ley 135 contenía y todo lo que el INCORA hacía en ese momento. Entonces uno compara ese hecho del INCORA que te daba uno de tantos hechos, uno coge y dice, coger el INCORA daban 12 años cuando la gente le entregaban la tierra a la gente, para que la gente la obligaban a no, y le daban elementos para que la gente no saliera de las tierras. Hoy nosotros, a través de la ley 70, en los consejos comunitarios y los territorios colectivos tenemos la posibilidad, ya hay un paso más adelante, ya no existe esa posibilidad de los 2 años, es que los territorios colectivos están para siempre en las comunidades, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, hay algo muy interesante que está empezando a ocurrir en consejos como el Consejo Comunitario de Cuenca Cauca. Es que la gente tiene su territorio, están para titulárselo colectivamente, pero los territorios
las tierras que no están siendo objeto de titulación, están haciendo un proceso con las comunidades para que las comunidades las cedan al territorio y el territorio colectivo se amplía. Eso pues asegura de que la gente tenga toda su existencia y todas las generaciones el territorio. Es un proceso muy bonito, es un proceso pues demasiado importante que vale la pena. Como vamos a hacerlo, vamos a ahondar más en él, porque además de todo hay que mostrarlo, ¿no? Hay que mostrar el hecho de que sean tierras por fuera del Pacífico, el hecho de que la gente haya podido conciliar entre ese egoísmo capitalista, ¿sí?, y esa visión colectivista, ¿sí?, o esa visión solidaria, y eso le permita alrededor de la visión solidaria imponerse, y por su propia voluntad la gente pueda decir: vea, aquí yo tengo esta plaza de tierras, mi familia tenemos tanto, mi familia tanto, y empecemos ese proceso para cederlo a título colectivo para que se mantenga por toda la historia. Entonces, la Ley 70 lo que ha permitido, primero, una reconfiguración de la identidad, ¿sí?, del autorreconocimiento y del reconocimiento positivo del otro. Ha permitido que la identidad regrese, ¿sí? Pues no hay nada que sea estático. De hecho, hay modificaciones por las mismas dinámicas sociales, ¿sí?, naturales, diría uno entre comillas. Pero hoy todas esas prácticas están siendo de nuevo, están regresando a colocarse en primer plano. Y qué bueno lo que trataron aquí sobre el significado de la finca tradicional, que Félix lo reforzaba en su intervención. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que hay una Ley 70 que está permitiendo reconfigurar todo ese territorio que perdimos, y que ya no puede ser que nos veamos tan ajenos, porque lo que hizo la caña es vernos ajenos en nuestra propia casa. Hoy ya hay esa posibilidad de reconfigurar el territorio a través de los consejos comunitarios, a través de los títulos colectivos, a través de la etnoeducación. Ojo, porque es muy importante el tema de la etnoeducación, de la reconfiguración de los gobiernos propios en los territorios. Hoy la etnoeducación para nosotros es fundamental. Visto el territorio no solo como tierra, ¿sí? La etnoeducación hoy, como se está pensando, va a ser una etnoeducación que nos va a permitir tener apropiación, gobernabilidad, y que vamos a tener sentido de vida en nuestra casa, y nos vamos a sentir dueños en nuestra casa, y no vamos a seguir sintiéndonos extraños en nuestra casa, como es lo que está pasando. Quería hacer esos apuntes precisamente por la excusa que yo mismo me he planteado en el proceso de entrar en estudio de estos temas. Finalmente, quiero decir que la Ley 70 es la que permite como que contener y avanzar en los procesos de lucha frente a nuevos y viejos reclamos. En esos nuevos y viejos reclamos tenemos la caña, en esos nuevos y viejos reclamos tenemos el narcotráfico, en esos nuevos y viejos reclamos tenemos la minería de oro, en esos nuevos y viejos reclamos tenemos el acceso a la tierra, en esos nuevos y viejos reclamos tenemos megaproyectos.
caso salvajina. Entonces, la salvajina es un problema viejo que el movimiento negro, a partir de la ley 70, lo ha convertido en un nuevo problema, ¿sí? Y le ha sumado herramientas para afrontar ese desconocimiento del derecho que en algún momento se hizo o se realizó cuando la salvajina se sentó. Entonces, cuando la salvajina llega a nuestro territorio, pasa por encima de las comunidades, violan todo tipo de derechos. Pero ¿qué ha permitido la ley 70? Mire lo importante. Hoy por ley 70, ¿sí?, están replanteando un proceso de restitución de derechos. Uno podría decir que a destiempo, bueno, a destiempo o no, en buen momento llegó la ley 70 para que la gente hoy, ¿sí?, desde hace, a ver, compañeras y compañeros, ustedes que viven allá cerquita de la salvajina, ¿cuánto hace? Desde el 86. No, pero el nuevo proceso que iniciaron ahora de restitución de derechos, que están midiendo los impactos, como desde el 2008 más o menos. La sentencia que dieron que... No, ellos están ahorita en algo que en consulta, entre comillas, como desde el 2012, ¿sí? Entonces llevan como 10 años. Llevan como 10 años. Entonces, la ley 70 aparece y hoy a esos viejos problemas, a esos viejos, a esas viejas situaciones, aparece con nuevas estrategias para la restitución de sus derechos. Termino diciendo entonces que bienvenido todo el proceso de la ley 70, que allí no se agota y nunca se ha pensado que ahí se agota el problema del reconocimiento de nuestros derechos, pero que sí ha servido de herramienta para contener, porque si no hubiese sido por ley 70, pues nuestras condiciones hoy serían peores. Yo creo que muy nefastas, porque la sola violencia por distintos hechos, la caña y el narcotráfico, ya nos habrían diezmado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Jane. Ahorita abrimos el espacio para preguntas, observaciones para cualquiera de los tres panelistas que nos han acompañado en esta tarde. Les doy la palabra. Preguntas, Yelsa. Eso no se lo sé. Sí, no es tanto una pregunta, pero digamos que me llamó la atención en el caso del doctor Esteban Correa, porque él habla de los pasivos ambientales y al inicio yo creí que hablábamos de los mismos pasivos ambientales de los que yo tengo conocimiento, y sucede que no. Los pasivos ambientales de los que yo tengo conocimiento, y qué conocimiento es precisamente porque hay empresas, hay corporaciones que están investigando sobre esos pasivos ambientales, pero en términos de lo que le hace falta a la comunidad o lo que se le dejó de dar a la comunidad. Entonces digamos que entre las definiciones, una de las que más se acerca al tipo de pasivo ambiental del que yo hablo sería la de Martínez Alier, ¿sí?, que es la que dice que son costos ambientales no pagados en los procesos productivos. ¿Qué significa esto, digamos que en términos prácticos? En el caso de, por ejemplo, Suárez, digamos que hubo extracción, en el Chocó que hubo extracción de minerales de minería, se hizo una venta, pero esa venta se hizo por un único material, que es el oro, un único mineral. Eso significa que digamos que los residuos, lo que queda, se volvió a tirar a la tierra y el país dejó de pagar por esos otros minerales que estaban junto con el oro. Entonces, ¿qué están haciendo esas corporaciones hoy en día? Es revisando precisamente dónde están esos pasivos ambientales y revisando qué minerales hay que puedan ser vendidos nuevamente.
Entonces esto pone en una condición de incluso revictimización de las comunidades. Ejemplo, no solamente hay coltán, hay palidio, o como sea que se llamen todo esto, que no se han pagado y que la gente no sabe que están en su tierra y que son realmente valiosos. Y muchas de estas empresas sí saben en dónde están ya esos pasivos ambientales y podrían venir y decir, bueno, sí, nosotros nos encargamos de hacer el trabajo de recomposición, pero en realidad lo que van a hacer es sacar nuevos minerales de estas tierras. Entonces, digamos que también llama la atención para que estemos alerta, no solamente en lo que tiene que ver con investigaciones sociales, sino las corporativas, qué se están pensando ellos en nuestros territorios, porque lo que nosotros vemos como una oportunidad, digamos, social de resurgimiento, ellos lo ven como un capital económico a explotar, exactamente. Eso por ahí, entonces me parece que me llama mucho la atención esa visión, porque tampoco la había tenido en cuenta y creo que va muy de la mano con lo que viene en este gobierno, ¿no? En el caso del doctor Uribe, sí me gustaría, pues me imagino que no lo hay, pero él hablaba, por ejemplo, de unas hectáreas mínimas a inicios pues, de este boom, y ahora estamos hablando de más de 250.000 hectáreas, pero digamos que no son cualquiera, no son pocas. Entonces debe haber unos nombres de quiénes eran esas tierras, si eran del Estado, cuántas hectáreas han pedido, si están en proceso, qué procesos, ¿no? Digamos que eso sería chévere hacer un plano de investigación, porque sí sé que hay unos litigios hace mucho tiempo y que incluso han asesinado familias casi enteras por estas tierras, y de eso nadie se habla, y nosotros siempre hablamos de la industria de la caña, pero nunca le ponemos nombre. Es como que tenemos miedo de decir Manuelita, Ingenio Cauca, o sea, directamente, sí, y quiénes son los dueños de esas corporaciones. Entonces, si no lo hay, entonces para hacer, digamos que el conductor para empezar a hacer esos estudios. Gracias. Yo voy a aprovechar mientras llevo el micrófono al doctor Uribe, porque quería plantear una pregunta muy alineada con lo que dice Raiza, porque a mí me impresionó que en la investigación de su tesis, la mayoría de los conflictos de tierras que usted identifica son en el norte del Cauca. Y la mayoría también, justamente, no, digamos, el involucrado directamente no es un ingenio, pero seguramente le venden a un ingenio. Entonces quería como en sintonía y aprovechando la moderación, o sea, casi igual aprovecho mi clase, pero preguntarle un poco para profundizar sobre los conflictos de tierras que usted identificó en el ejercicio muy valioso de sistematizar los conflictos. Entendí que va a estar de la pregunta, pero si usted quiere... Sí, de pronto como para hacer pues un feedback ahí, sí, evidentemente hay muchos conceptos de pasivo ambiental y por eso dije que cada uno de ellos es muy problemático. Las propuestas que hay ahora, el proyecto de ley que hay ahora, los invito a que lo consulten, que es el que está aprobando el Congreso, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque solamente se centra en esos pasivos ambientales que han dejado las industrias que ya no existen. ¿Ya? Esos son pasivos ambientales mineros, ¿ya? Que es las que tú hablas. Claro, hay otras empresas que ya no son las responsables, las que van a venir a hacer la remediación y se van a aprovechar de eso. ¿Qué significa si solamente se hace un proyecto de ley de pasivos ambientales huérfanos, que se llaman pasivos ambientales huérfanos, que ya no tienen doliente? Pues que es el Estado el que lo va a pagar. Y cuando el Estado paga algo, ¿quiénes son los que pagamos los daños? Pues todos, ¿cierto? Porque pues la plata del Estado pues la plata de los impuestos. Entonces, hacer un proyecto de ley para pasivos ambientales huérfanos es colocarnos a pagar a nosotros. Tenemos que hacer un proyecto de ley de pasivos ambientales que estén vivos. De, por ejemplo, de la caña de azúcar, que los ingenios están ahí. De los pasivos ambientales petroleros, las petroleras están aquí, no se han ido. Esos son los pasivos realmente que pues lo más importante es ahora, ¿no? Para poder cobrar ese dinero y que las empresas tengan la oportunidad no solamente de pagar, sino como les dije ahorita, pedir perdón
y comprometerse a no volverlo a hacer, a no repetición. Eso es una cosa muy importante. Eso daría pie, por ejemplo, a la resignificación del territorio, a que si una empresa dice, como el ingenio dice, pedimos perdón y no lo volvemos a hacer, pues ¿a qué se está comprometiendo? Pues a diversificar sus productos, a hacer proyectos productivos en donde la comunidad tenga voz, ¿ya? Entonces eso es supremamente importante. El pasivo ambiental se convierte entonces en una herramienta para hacer justicia ambiental. Bueno, solamente eso, doy la palabra al profesor. Bueno, muchas gracias por las preguntas muy interesantes, muy importantes, ¿sí? Cuando yo empecé la presentación, dije algo clave, y es que esta es una síntesis de la síntesis de la síntesis de la síntesis del programa de investigación que estamos desarrollando. Y decía también en la intervención que con cada avance que hacemos en el ejercicio de investigación vamos encontrando nuevas preguntas que nos abren seguramente nuevos proyectos. Por eso hablamos de programa de investigación, es decir, una línea de investigación con muchos proyectos de investigación. ¿Sí? Con la profesora Cené estamos trabajando en el humedal Videles en este momento, haciendo una reconstrucción precisamente de cómo la caña de azúcar ha afectado Videles. Ahí encontramos elementos de narcotráfico fuerte, pues que cuando salga eso va a ser durísimo esa investigación. ¿Sí? Con el grupo en Autónoma estamos trabajando ahora organizaciones sociales nortecaucanas, UAPROF, mirando la historia de UAPROF en el caso de Villarrica. Entonces son muchas ventanas de investigación que se nos van abriendo. Cuando hice la investigación doctoral, ¿cierto? Sacamos un listado, digamos, de conflictos ambientales, en donde tratamos de caracterizar 61 conflictos ambientales. Pudo haber sido más, pero es que, bueno, llega el momento en que uno como investigador debe ponerle ciertos límites al ejercicio de investigación. No quiere decir que no haya conflictos en el norte del Valle del Cauca, seguramente los hay. Lo que pasa es que el rastreo de cada uno de los conflictos implica pues un ejercicio de investigación muy poderoso, ¿no? Y en el tiempo que teníamos para la tesis doctoral, 4 años, pues imagínense ustedes, logramos detectar de todas maneras 61 conflictos, en donde a partir de unas bases de datos, unas tablas grandes, identificamos el conflicto, el ingenio que estaba produciendo la afectación, en lo posible de la familia, porque encontramos un dato clave. No lo dije aquí pues porque lo pasé, pero está en la tesis y está en otros libros. Un dato interesante, y es lo siguiente, miren, los cañeros, según los informes de Azocaña, los informes de sostenibilidad, que para nada de sostenibilidad es lo que son los informes de sostenibilidad, eso es pura mentira, ¿cierto? Es otra sostenibilidad, no como la concebimos nosotros, ¿cierto? No sería más sostenibilidad, es sustentabilidad. En esos informes de sostenibilidad que saca Azocaña dice, dan un dato poderoso, que uno colocándole toda la atención puede sacar cosas interesantes. Dice el informe, del 100% de la tierra con caña de azúcar, 75% de la tierra, de esa tierra con cultivos de caña de azúcar son privados. Es decir, terratenientes que le arriendan al ingenio para que el ingenio entonces cultive. Y lo que hacen es negociar con el ingenio. Los ingenios no son dueños del 75% de esa tierra, son dueños del 25%. Eso tiene un juego paradójico que puede beneficiar o puede afectar según las condiciones históricas y sociales que se den. El día que los ingenios se vayan del Valle del Cauca, seguramente va a suceder porque la tierra no va a dar más, están pegando hacia el oriente de Colombia, usted sabe, están comprando, expropiando, despojando tierras en el Meta, y en Perú también se están yendo, ya estas tierras del valle han sido casi 150 años de despojo, de extracción, ¿sí? Esa gente pues se va, negociarán ese 25% de tierras, pero el problema será de los terratenientes que tienen el 75%, ellos verán qué hacen con eso, ¿sí? Grave, porque ¿qué van a hacer esos terratenientes cuando se acabe el negocio, cuando no hayan con quién negociar esa caña de azúcar? 75% de la tierra, es decir que de esas 240.000, 50.000 hectáreas, el 75% de esa tierra es sembrada con caña de privados. ¿Qué van a hacer esos privados? ¿Sí?
Ese es un riesgo que se corre, pero también lo podemos ver desde una perspectiva distinta, desde una posibilidad, y es que un buen gobierno con una buena política de tierra, ¿cierto?, puede plantear una serie de estrategias productivas donde se atraiga ese 75% para generar transformaciones productivas, de tal modo que ese 75% que tiene caña de azúcar transforme esa tierra en otros productos que no son de la caña. Puede darse, podría darse. Cualquiera de los dos escenarios es posible cuando uno analiza de fondo esos dos valores, ¿no? Pero, claro, 25% de la tierra que en este momento tiene caña de azúcar es de los ingenios azucareros. El resto es de los privados. ¿Quiénes son los privados? Pues las familias que nosotros sabemos, los Ceder, los Salcedo, ¿sí?, los Cabal, ¿no?, los Garcés, ¿sí?, el que fue alcalde aquí de Cali también tiene ingenio azucarero. Es decir, nos identificamos claramente cómo los Ceder se casaban con los Salcedos con el Cabal con el Eder, y mantenían esa relación familiar, ¿sí?, que en últimas era un mantener las relaciones económicas en el Club Colombia, ¿sí?, porque es gente de club, no es gente de club, ¿no? Claro, el club campestre, cañas gordas y cosas como esas, ¿no? Entonces, imagínense el tamaño del problema que tenemos. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros ahora en un proceso de investigación riguroso, que puede ser otra beta de investigación, sobre todo para aquellas personas que quieran trabajar esos temas? Como les digo, no le hagan caso a esas personas que dicen ¿qué más le va a estudiar a la caña de azúcar? Miren, hay muchas preguntas que no hemos resuelto, que hay que resolver. Y es qué van a hacer esos cañeros, ¿cierto?, que hoy dedican sus tierras, el 75% de tierras, en el momento en que ya no haya, digamos, éxito empresarial como lo ha habido en este momento, ¿vale? Sabemos que en el norte del Cauca, yo me elaboré unos mapas, en el norte del Cauca muy interesante, donde hago una comparación, 1989, cómo estaban las fincas tradicionales, cómo iba el avance de la caña de azúcar. 1990, ¿cómo está la finca tradicional? ¿Cómo va el avance de la caña de azúcar? 2015, ¿cómo va la finca tradicional? ¿Cómo va la caña de azúcar? De pronto en una oportunidad se los pongo en conocimiento para que ustedes vean el desastre. Pero hay una cosa importante que está surgiendo, y lo señalaba precisamente el compañero que acaba de hablar, es, digamos, la lucha de resistencia y de reexistencia, ¿no?, fuerte desde las bases sociales. Y es que las comunidades nortecaucanas, que son las que más se están enfrentando a este evento, están recuperando algo que la caña de azúcar les quitó y que trasciende sus aspectos culturales, sociales, políticos. Es que la caña les quitó el tiempo y el espacio. No solo les arrancó la tierra, les arrancó el tiempo, porque les impuso el tiempo de la agroindustria, el ritmo de la agroindustria. Hoy, ¿qué están haciendo las comunidades? ¿Cierto? Confrontando ese tiempo agroindustrial para recuperar su tiempo ancestral, la resignificación del tiempo. Y resignificar el tiempo y el espacio, que son estructurales a cualquier sociedad, a cualquier cultura, es uno de los primeros pasos que hay que dar, porque a partir de ahí se ordena precisamente la proyección que como grupos sociales podríamos hacer. Recuperar nuestra idea de tiempo. ¿Y recuperar la idea de tiempo en dónde? Pues en la finca tradicional, en el encuentro comunitario, en el ejercicio con los jóvenes, en las escuelas itinerantes, en los ejercicios académicos, en las formas de pensarse, ¿cierto?, como una sociedad que tiene todo el derecho ancestral de habitar el territorio que han habitado y que no tendrían por qué quitárselos, ¿no? Entonces, tremenda tarea, recuperar tiempo y espacio. Muchas gracias. A usted, doctor Acayo. Sí, no sé si quedan varias preguntas, el recibir ya está afuera también para una pequeña pausa. Si les parece, hacemos ronda de preguntas sin más de una y le damos la palabra a los expositores, también, para las respuestas, si les parece. Gracias. Bueno, esto no es una pregunta, más bien es como un llamado a la reflexión, y es a partir de algo que denunciaba el profesor Hernando, y es en el punto como de listo, ¿y ahora qué hacemos, no? O sí, como de las tareas allí. Y parece que está muy alineado con algo de lo cual hemos venido hablando y lo cual hemos pensado en algún momento,
y tiene que ver con lo que toca directamente a las comunidades, a nuestra gente. Y yo creo que dentro de todas las cosas que por lo menos personalmente me llamaron la atención, pues esta es una de las que más me llama la atención, y es que parece que a nuestra gente la tienen realmente hipnotizada, ¿no? Lo menciono porque a mí por lo menos me parece inconcebible que las personas, por ejemplo, tumben su finca tradicional o dejen de cultivar, por ejemplo, qué sé yo, tomate, maíz, cualquier otra cosa, no mencionemos tanto el maíz, para sembrarle caña. Esto está pasando, ha venido pasando, está pasando y muy seguramente seguirá pasando, porque también lo mencionaban, y es que hay un confinamiento, y no es solamente territorial, sino que es también como un confinamiento económico, ¿no? Es decir, las personas como que no tienen más de otra, ya como que no les dejan otra opción, entonces sí o sí siembrele caña a esa plaza de tierra que tienen. Sí, lo mencionaba también pues con los datos, y ya lo he mencionado también anteriormente, y es que el 75% de las tierras que están cultivadas en caña pues no son propias de los ingenios. Entonces sí creo que es importante reflexionar en, listo, ¿cómo hacemos para sensibilizar a nuestra gente de todas las afectaciones que causan el cultivo de la caña? Porque, pues, listo, uno va a decir, ok, no siembre en caña, o bueno, siga sembrando otra cosa, pero ¿por qué? Porque muchas personas quizás no tienen bien claro que las afectaciones pues no van a ser, no las van a ver, o los efectos no los van a ver tan inmediatamente, sino que quizás los van a ver más a futuro. Porque pues algunas personas están pensando pues solamente como en salir del paso, ¿no? Necesito solucionar la papita, necesito dinero para subsistir, entonces pues eso es lo que me da más rápidamente, lo que me da sin tanto esfuerzo, entonces pues hay que sembrarle caña. Entonces creo que sí tenemos un reto, un desafío bien grande, bien interesante, y es listo, ¿cómo hacemos para sensibilizar a nuestra gente de todas las afectaciones que deja finalmente todos estos cultivos? Era como esa la reflexión. Gracias. Ahí, Lady, dos preguntas más atrás, vamos a hacerlas todas y después le damos la palabra a nuestra. Como para complementarle a Joymer en lo que decía, decir que hay estrategias como por ejemplo el Banco Agrario te presta más rápido si es para sembrar caña. Entonces a muchas de nuestros comuneros pues les dicen, no, si usted va a sembrar caña le aseguramos el crédito. Y pues sabemos que en los pueblos, en nuestras comunidades, pues la gente no tiene la capacidad para sembrar, y pues eso lo hacen ver como un recurso seguro después, que porque se lo va a comprar directamente el ingenio de la cabaña. Incluso a veces le dicen a uno que si tiene el contrato pues de una vez, entonces con eso te prestan más rápido. Por otro lado, quería preguntarle al señor Correa si en la herramienta ha contemplado un proceso de seguimiento de garantías de no repetición. Entonces, solo quería, porque no me quedó tan claro, después de la judicialización, el procedimiento de garantía de no repetición. Voy a pasar allí y... Buenas tardes. Pues respondiendo a la pregunta del pana, y yo creo que las tierras más bien han sido, no sé, erradicadas, porque es que en mi territorio pasó algo de que aparte del banco también sucedió de que una persona vendió su territorio para la caña y resulta que empezaron las fumigaciones. Entonces no fue que hay que vender, no, fue obligado. El agua, nos contaminaron el agua, ya uno de 10 palos de naranja ya quedaban 3, ya las vacas se comían el pasto envenenado, entonces también había
ese decaimiento. Entonces, aparte, para mí eso fue arraigado a la fuerza. El ingenio llegó arrancando con todo su material y su monstruo verde y toda su maquinaria, acabando con la población. Entonces, a raíz de su desplazamiento, la población le tocó irse al pueblo, sí, a la zona urbana. También llegaron con la idea de que su hijo, si estudia, pues tiene que ir a Cali, Bogotá, otra ciudad donde está la universidad. Usted necesita dinero, ¿cómo va a hacer? Vaya para el pueblo, que allá consigue y venda acá la tierra, y acá le damos un dinero para que usted mantenga a sus sobrinos o sus familiares allá en la ciudad. Sí, eso ocurrió. Entonces yo creo que, para que no hablemos de que eso de una vez, claro, nos arraigaron, nos quitaron, nos desplazaron. Entonces el ingenio, pues, aparte del perdón y de todas esas reparaciones, tiene que hacer algo muy especial con las comunidades, que no sea dinero, no sé, tiene que hacer algo muy especial y muy bello, porque las comunidades más del norte del Cauca están reafectadas con ese tema del monocultivo de la caña y con ese monstruo verde. Gracias. Gracias. Por acá estaba la última pregunta. Muy buenas tardes. Bueno, más que pregunta, me llamó la atención del chico que dijo ahorita pues, que fue el primero que tocó el tema de las pérdidas de la tierra a causa del cultivo de la caña. Yo también soy del mismo municipio, yo soy del municipio de Parilla, Cauca, el mismo donde el compañero que me antecedió, y conozco a fondo, digamos, más bien la problemática, pero vamos a hablarlo así por encimita. Es que el cultivo de la caña es un tema ese es un oligopsonio, o más bien como un monopolio. Entonces, ¿qué pasó en nuestras comunidades? Digamos, mis ancestros tuvieron que vender, como ya lo dijo él, tuvieron que vender por las condiciones. Yo puedo tener todas las intenciones de cultivar tomate, cebolla. Bueno, cebolla no se da por allá también, pero sí por lo menos el tomate y la habichuela. Pero es que por esa misma razón es que yo voté por Petro, porque es que yo quiero que haya una reforma tributaria, que una reforma agraria. Porque si hay una reforma agraria, el campesino tiene condiciones, tiene beneficios en cuestiones de insumos, en cuestiones, va a tener beneficios en, digámoslo así, subsidios para poder financiar sus cultivos. Porque si yo veo que lo que se me va menos costos de producción es sembrar caña, pues me toca. Pero si yo tengo un estado que me garantiza que voy a sembrar otras cosas, que si de paso se me pierde ese cultivo, voy a tener quien me dice, bueno, tome esto para que compre por lo menos semilla y empiece de nuevo. Entonces yo ya voy a tener, ya me voy a incentivar, eso es lo que yo llamo garantías, tengo garantías. Entonces eso es lo que sucedió. Los cultivos que en mi zona dan, digámoslo así, no vamos a hablar de rentabilidad, pero que te causa menos estrés cultivar, es el de la caña, porque las condiciones están dadas para eso. No es que se lo inventó el colono, no. Los que manejan el sartén por el mango idearon toda esta estructura para que se fuera el cultivo que sí o sí había que sembrar. Eso es. Muchas gracias. Yo aprovecho también el camino para agregar a la pregunta de Lady y con las reflexiones sobre el despojo de tierra, si en la herramienta, digamos, hay de alguna manera una forma de registrar los impactos que no son solo sobre el medio ambiente, sino sobre esta visión más amplia de los derechos territoriales, no solo de la tierra despojada o el río que va al caño, sino de pronto si hay alguna categoría, herramienta o perspectiva que incorpore este tipo de impactos. Bueno, sí, gracias. Bueno, así rápidamente, la compañera ahorita preguntó si la herramienta tenía seguimiento a no repetición. Bueno, entonces, eso que ustedes ven ahí dice, perdónenme, después aquí rápidamente, aquí dice seguimiento. Entonces, en seguimiento se hace todo este proceso. Entonces se hace seguimiento a la configuración, a la judicialización. ¿Eso qué quiere decir? Que el pasivo ambiental está dentro de un proceso judicial, una demanda, ¿ya? O sea, eso ya es un asunto ya legal.
¿ya? Es una demanda. Y a una demanda hay que hacerle seguimiento hasta que la demanda surja efecto y hay un fallo de un juez. Cuando el juez falla, quiere decir que el juez va a decir, si falla a favor de la comunidad, dice, señor empresa, pague tanta plata y señor empresa, repare haciendo tales cosas. Ahorita el compañero dijo, necesitamos que lo que se haga sea muy especial, porque plata no solamente se resulta, ¿cierto? Entonces, es ahí donde juega un papel importante el software, porque el software tiene que brindar evidencia para que el juez falle de tal forma que obligue al responsable a indemnizar y a reparar de esa forma especial, que no falle solamente en cuestiones monetarias, porque cuando se hace la valoración no va a ser solamente monetaria, sino que va a ser ecológica y va a ser sociocultural. Aquí respondo la pregunta que hizo la compañera. Claro, cuando se hace la valoración sociocultural, entonces se van a llenar todas las evidencias de los impactos socioculturales. Hubo, por ejemplo, pérdida de costumbres agroecológicas de la comunidad. ¿Eso es un impacto? Claro que es un impacto. Eso es sociocultural. ¿Cómo se repara ese impacto? El responsable tiene que repararlo. ¿Cómo? Liderar un proyecto en donde de alguna manera otra vez la comunidad pueda continuar con esa enseñanza de padre a hijo y de hijo a su nieto de manera perpetua pues en el tiempo. Hubo pérdida de finca tradicional, eso es un impacto sociocultural. ¿Cómo se repara eso? No solamente con plata, sino con un proyecto que garantice que la finca tradicional se va a restaurar otra vez, que esa área cultivada de caña pues ya no va a cultivar caña, sino que allí se va a hacer una finca tradicional, y ahí es donde entra la comunidad de manera activa a negociar y hacer este paso, la negociación, ¿ya? Porque no se trata de hacer un pliego de peticiones y que el ingenio o el responsable automáticamente la vaya a cumplir, porque ténganlo por seguro que no va a poder hacer todo lo que la demanda del juez, no va a poder hacerlo. Así que la comunidad va a tener que entrar ahí a negociar. Hay unas metodologías para hacer eso, también científicas. Nosotros en la academia podemos ayudar mucho a hacer algo que se llama, por ejemplo, valoración multicriterio, que aquí es donde se hace eso. Si quieren los curiosos pueden anotar ese datico ahí. Valoración multicriterio. ¿Por qué? Porque se tiene que negociar a través de varios criterios ahí, no solamente el criterio económico, sino otros criterios como los criterios morales. Bueno, no me quiero extender más. ¿Algo más? ¿No? ¿Qué prefiere dice? La última y nos vamos. Buenas. Bueno, básicamente este tipo de espacios siempre son muy valiosos, ¿no? Y recuerdo algo que hablaba pues Claudia Mosquera, y ella pues en uno de sus libros planteaba cómo pues efectivamente a las personas le arrancan el suelo de África, le arrancan pues de las manos y los pies, y llegamos acá a Colombia y por medio de cuestiones como el conflicto armado pues pasa lo mismo, ¿no? ¿Sí? Cómo la gente pierde nuevamente la tierra, y cómo pues vemos en esta estrategia de lo que llaman desarrollo y progreso, nuevamente también perdemos la tierra, como es el caso que estamos puntualizando acá, sobre todo en el norte del Cauca, ¿no? Y siempre hemos estado en esa misma dinámica, y desde distintos frentes, ¿no? Que es lo que hoy está viviendo, por ejemplo, municipios como País y Guachené también, que también están en esos conflictos con los indígenas, ¿no? Es lo que he escuchado y he sabido también, esos conflictos territoriales donde también le están diciendo a las personas negras que tienen que irse para África, ¿sí? Que esas tierras son de ellos.
Entonces realmente siempre, o sea, están ahí esos conflictos de la tierra donde realmente nos quieren sacar de todos esos espacios, ¿sí? Y pues eso es facilitado por muchas estrategias. Entre eso hay un libro que a mí me ha resultado muy interesante que se titula ¿Por qué el negro es así?, donde básicamente habla de la primera estrategia muy sencilla de sacar a África a las personas negras de la cabeza, ¿no? Sacarle a África de la cabeza. Y también ese proceso de, llamémoslo así, de embrutecimiento, ¿no? ¿Sí? Que puede sonar mal, pero es así. Lo que hicieron fue tratar de hacer un proceso de embrutecimiento a las personas negras, prohibiéndoles estudiar y prohibiéndoles de por sí su cultura, y a su vez convenciéndole de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que se hizo, convencerlo de que realmente la finca era algo que no daba muchas ganancias, lo meten en una lógica de progreso, ¿sí?, económicas, y le decís que lo que da resultados son ciertos cultivos, ¿sí? Y cuando esos cultivos fracasan, pues le embargan la tierra, porque en muchos casos eso fue lo que pasó, ¿no? ¿Sí? Le das ayuda técnica y el cultivo fracasa y le embargan la tierra a las personas. Entonces, digamos, los convencen de otras cuestiones, y nuevamente pues nos vemos perjudicados. Aquí lo que también debatimos es qué es lo que se ve como realmente desarrollo, ¿no? Porque le dicen a las personas que tiene que seguir la academia, ser exitoso, ¿sí? Cuando realmente antes tenías tu tierra que te prohibía de todo, ¿sí? Y estabas tranquilo y no tenías que correrle a nadie, ¿sí? Eras autosostenible, y tú mismo hacías tu casa, y tú mismo construías el barro, ¿sí? O sea, es una lógica donde la gente lo hacía todo, y donde la gente se ayudaba con ella, pero entra en otra dinámica donde sí, en esa lógica pues fragmentaria del trabajo, le tienes que comprarlo todo, ¿sí? Y tú en la especialización, ¿sí? No metemos en esa lógica. Bueno, pero pues para puntualizar la pregunta que quiero hacer es, yo charlo mucho, es realmente como desde la academia, ¿sí?, ustedes, maestros, maestras, desde la academia cómo realmente se puede impactar a las comunidades para hacer un cambio, y se puede impactar la institucionalidad para realmente esas alternativas que de alguna manera se han planteado y se han considerado se puedan dar, o al menos aspirar a ella, ¿sí? ¿De qué manera se puede hacer ese impacto? ¿Sí? Voy a pasar el micrófono y con esta pregunta cerramos, porque todavía falta una última jornada después del fin. Pues quería, agregando un poquito, viéndome a lo que el compañero acaba de mencionar, de qué manera estas miradas ciertamente no propenden por como que reconfigurar o buscar nuevos métodos de robar, ¿no? De despojar la tierra. Es decir, ¿cómo hacemos, y ahora más que se vienen estos 4 años, cómo hacemos para que esa mirada que nos ha visto y que ha creado modelos a lo largo de estos años se puede impregnar de un amor, digamos, real por comprender lo que pasa en los territorios? Entonces, mi pregunta es de qué manera estos modelos, por ejemplo, que con los bonos de carbono, por ejemplo, y cuando hablamos de pasivos ambientales, no pueden también reconfigurar nuevas formas de despojo, y que sean ya con esta nueva mirada que se supone vamos a construir en estos 4 años, de qué manera podemos impregnarlo, limpiarlo de todo esos residuos, ¿no? que tiene, y que no hacen posible que eso que tiene que estar y construirse desde la mirada de todos sea como que algo solo lógico, y que pueda al final pues no comprender a cabalidad lo que ocurre en las comunidades. Gracias. Esa pregunta es muy interesante, compañero, porque, bueno, hay 2 preguntas.
¿Qué puede hacer la academia y sobre la instrumentalización de esos iniciativas económicas? Yo creo que la academia sola no puede hacer nada, porque la academia ha tratado de hacer cosas sola pues desde hace 2 siglos, y lo único que ha hecho la academia es motivar a que toda esta llamada ciencia sea instrumentalizada precisamente por el capitalismo, ¿no? Entonces la academia ha facilitado eso. Entonces cuando nos preguntan ¿qué puede hacer la academia?, yo digo, nosotros solo no podemos hacer nada y no debemos de hacer nada solos. Ese es el cambio que tenemos que hacer nosotros, los profesores, los investigadores, tratar de no sentirnos nosotros que tenemos la solución. No, nosotros no tenemos la solución. Juntos sí podemos llegar a tener la solución. Entonces tenemos que trabajar con las comunidades, tenemos que trabajar en conjunto también con los responsables, con esos ingenios también. A ellos no se les puede sacar de la ecuación. Hay que llamarlos, así mismo como hay ahorita una dinámica de diálogo en este nuevo congreso, hay que llamar a la gente a dialogar y juntos plantear cosas. Cuando me preguntan cómo hacer para limpiar los instrumentos financieros como los bonos de carbono para que no perjudiquen, claro, miren que ahorita dije que hay una ley de pasivo ambiental en este momento en el Congreso de la República. Es de pasivo ambiental, es lo que yo estoy exponiendo, pero a mí personalmente ese proyecto no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque le está apuntando a pasivos ambientales, pero los huérfanos, los que ya el responsable se fue y nos toca pagar a nosotros. Entonces, claro, hay que ser muy cuidadosos en lo que se aprueba en el Congreso. Por eso nosotros, tanto la academia, yo creo que ahí se unen las dos respuestas, la academia, las comunidades y los que están haciendo política, tenemos que unirnos para que esos proyectos finalmente no nos vayan a perjudicar a nosotros, ni obedezcan a intereses económicos. Entonces, el día de mañana sacan obligatoriedad de pagar los pasivos ambientales y, como lo decía ahorita Hernando, el responsable de valorar los pasivos ambientales es la misma empresa. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice, pasivo ambiental, ¿cuánto debemos de pasivo ambiental? 0 pesos. ¿O debemos 100 pesos? No, señores, el que debe valorar el pasivo ambiental son los que son beneficiarios del pasivo ambiental. O sea, yo les pregunto, pues ya para finalizar, el banco al cual ustedes le deben, le dicen a ustedes, señor deudor, ¿cuánto es que usted me debe? El banco no les dice eso, ¿cierto? O sea, el que va a cobrar la deuda es el que dice, vea, usted me debe esto. Por eso ustedes, las comunidades, son las que tienen que exigir a través de una cuenta de cobro ante un juez, ¿cierto? Pasar una demanda y decir, vea, esta empresa nos debe esto porque hicimos este estudio a través de este sistema, software, y nos arroja esta evidencia científica de este pasivo ambiental, y el juez va a mirar esa evidencia y va a decir, claro, aquí esta cuenta de cobro es válida, entonces, señor responsable, usted tiene que pagar. Y esa es la forma en que se configura el pasivo para esa empresa. Pero mire que la empresa no es el que está diciendo cuánto debe, sino que es un juez el que está diciendo a través de una evidencia científica que está generando aquí un sistema que se ha hecho pues también científicamente. Bueno, le doy la palabra al profesor Uribe.